Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Vamos entonces a analizar esta en resolución de circuitos eléctricos DC. Vamos entonces a tener un circuito sencillo, lo que es un elemento o dos elementos en serie. Cuando hablamos que son elementos en serie es porque tienen una particularidad. O sea, cuando hablamos en el video anterior de circuito en paralelo, ¿qué tienen en común los elementos que están asociados en paralelo? Que la tensión es igual, es la misma, ¿verdad? Podemos decir entonces, cuando varios elementos tienen la misma tensión que la fuente, están en paralelo. ¿Cuál entonces es la diferencia a un circuito serie que ellos tienen en común? Aunque la tensión no es la misma que tiene la de la fuente, sí tienen algo en común, que es la corriente que pasa por ahí. O sea, podemos decir que en dos circuitos, dos elementos que están en serie tienen la misma cantidad de corriente. O sea, por un sistema o por ellos pasa la misma cantidad de corriente. O sea, podemos verlo aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos este circuito sencillo, ¿verdad? Una fuente de corriente continua y tenemos dos resistencias en serie. Digamos que, como siempre hemos dicho, un elemento activo, como digamos que puede ser una batería o puede ser cualquier elemento. Claro, esta batería no es la comúnmente que tenemos de 12 voltios ni de 24. Estamos hablando de una batería DC de 120 voltios, que puede ser hasta de 12, cualquiera. Pero elegimos ese, vamos a trabajar con esa, pues. Entonces, sabemos que en un elemento activo, el voltaje que está en este sentido va de más a menos, ¿verdad? Y la corriente va en un mismo sentido. Vamos a decir que aquí la corriente va en un mismo sentido. Esta corriente que está aquí pasa por este elemento, y como sabemos que en un elemento pasivo la tensión y la corriente van en diferentes sentidos. O sea, podemos decir entonces que el voltaje que se genera aquí va en contra de la intensidad, incluso va en sentido contrario al voltaje de la fuente. Igual podemos decir aquí, por acá entonces va la misma corriente I, esta misma corriente I va a pasar por aquí, por este elemento, y entonces decimos entonces que el voltaje va en sentido contrario a la corriente que está pasando por este elemento. Entonces aquí tenemos un BR2. Entonces, en un elemento que está en serie, entonces claro, en común, ¿qué es lo que tiene la corriente? Pero las tensiones son diferentes. Incluso, haga la prueba con un día de esto que usted tenga la oportunidad. Si usted tuviera la oportunidad de tener, por ejemplo, dos bombillos que son una resistencia de carro y tiene una batería, y usted agarrara y colocara en serie, así como está dispuesto este circuito, va a ver que bueno, eso depende, ¿no? Pero si el voltaje es el mismo para las dos, ¿qué va a pasar? Póngase el caso. Vamos a poner un ejemplo aquí sencillo para que comprendamos bien. Póngase el caso de que usted tiene aquí 12 voltios, más o menos, y tiene dos bombillos que consumen 12 voltios. Este consume 12 voltios y este consume 12 voltios. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, obviamente usted no va a poder tener la misma tensión aquí. Esta tensión no la va a tener aquí, que es para que se prendiera este. No, se va a repartir la tensión en estas dos. Lógicamente vamos a tener la mitad, 6 voltios aquí, 6 voltios aquí. Eso es práctico, ¿no? O sea, los bombillos no van a iluminar tanto como usted quisiera, pues, porque ellos están en serie. O sea, la tensión que necesitan para ellos iluminar bien no la tienen, porque ellos están en serie. En común tienen la corriente. Bueno, básicamente eso sucede aquí. ¿Qué va a pasar aquí? En esta resistencia vamos a obtener una parte del voltaje que está suministrando esta fuente. Y aquí vamos a obtener otra parte, el resto. O sea, vamos a decir entonces, si hacemos una malla aquí, un recorrido, vamos a hacer una malla, decimos que el voltaje de la fuente, esta señora que está acá, como este está en sentido contrario, es menos BR1. Como esta está en contrario también, o sea, igual que esta, es menos ABR2. Eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir entonces esta fórmula? ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que la suma de estas dos restada con esta me da 0. Entonces podemos decir que el voltaje es igual a BR1 más BR2.
¿Qué me están mandando aquí a buscar ahorita? En esta, digamos que aquí tengo los datos. Tenemos la fuente de 120 voltios. Tenemos una resistencia, bueno, de 50 ohmios, que es la que está aquí, la R1. Tenemos una R2 de 30 ohmios, que es la que tenemos acá. Necesitamos entonces encontrar la cantidad de corriente. Fíjense que nosotros dijimos que ¿quién es BR1? BR1 es la corriente que pasa por el circuito multiplicada por R1. Más, ¿quién es BR2? Es la corriente multiplicada por R2. O sea, ¿qué vemos acá? Que la corriente en este circuito que estamos aquí es la misma, ¿no? Es lo que dijimos que en serie los elementos tienen la misma corriente. Claro, no la tensión, porque obviamente ya lo explicamos, pero eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Un artificio matemático podemos hacer aquí. Podemos decir que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Ven? ¿Cuánto vale R1? Dijimos que valía 50. ¿Cuánto vale R2? Valía 30. Entonces podemos decir que la corriente multiplicada, aquí dijimos que R1 vale 50 más 30. Podemos decir entonces que esto sumado nos da 80. Entonces decimos que B, ¿cuánto vale el voltaje? 120. Dividido entre 80, que es la cantidad de ohmios que tengo aquí, por el voltaje, es igual a la corriente. ¿Cuánto vale nuestra corriente acá? ¿Cuánto vale nuestra corriente, por favor? 1.5 AMP. Entonces tenemos la cantidad de corriente que circula por todo este circuito, es 1.5, que es la que atraviesa la resistencia aquí de R1 y la que atraviesa de R2. Entonces, ¿qué más nos están pidiendo aquí? Nos están diciendo cuánto es la tensión que tenemos aquí. Decimos que BR1 es igual a I, que es la única corriente que pasa por el circuito, multiplicada por R1, perdón. BR1, ¿cuánto es? 1.5 AMP multiplicada por R1, que es 50 ohmios. BR1 es igual, por favor. 75. Por favor. 75 voltios. Entonces tenemos acá. ¿Quién es BR2? Es igual a la misma corriente que pasa del circuito multiplicada por R2. BR2 es igual, ¿cuánto vale la corriente? 1.5 AMP por 30 ohmios. BR2 es igual, por favor, 45 voltios. Como vemos aquí entonces, es lógico, si nosotros sumamos, si nosotros tenemos esta ecuación aquí, si nosotros sumamos BR1 más BR2 nos va a dar la cantidad total. O sea, ¿qué es lo que se hizo aquí? Se distribuyó la tensión que está suministrando la fuente, se distribuyó entre BR1 y BR2. Entonces, como vemos, es sumamente sencillo. O sea, usted lo puede hacer. 75 más 45 nos va a dar esta tensión que tenemos acá. Ahora, resolvimos ya la corriente, resolvimos la tensión BR1 y BR2. Nos queda la potencia 1. La potencia 1, digamos que es la que está aquí, por la potencia que se genera aquí en BR1, que es igual a decir, ¿cuál es el voltaje de BR1? 75 voltios. ¿Multiplicado por quién? Por la intensidad, que es 1.5 AMP. Entonces, ¿cuál es la potencia que nos da? 75 por 1.5, ¿cuánto nos da? 112.5 vatios. P2. ¿Qué 2 aquí? Entonces podemos decir entonces que P2 es igual a BR2 por la intensidad.
P2 es igual, ¿cuánto es el voltaje BR2? Decimos que BR2 es 45 multiplicado por 1.5 AMP, o sea, amperios. P2 es igual a ¿cuánto, por favor? 67.5. 67.5 vatios. Entonces aquí tenemos las dos tensiones, las dos wattajes, que es P1 y P2. Entonces podemos sacar la cuenta de la P total. ¿Quién es la P total? Bueno, la cantidad de energía o que sale de aquí, la potencia que sale de aquí. Entonces podemos decir que la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2. La potencia total es igual a 112.5 más vatios más 67.5 vatios. Entonces podemos decir entonces que nuestra P total es igual 180 vatios. Entonces fíjense de una manera sencilla cómo pudimos entonces resolver este problema, ¿no? Bueno, quédense con nosotros, por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal El Gordo Octavio. En el próximo video estaremos colocando o mostrando de qué manera se pueden colocar las baterías. Pueden ser baterías de teléfono, baterías de carro, baterías de las pilas sencillas esas que vemos de radio. ¿De qué manera se pueden colocar? Entonces quédense con nosotros, por favor.